Gracias, amigo. Buenos días. Queridos amigos, buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de miércoles. Hace más de 3 semanas, mi querido Teodoro, que el gobierno federal, en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México, la Marina y el Ejército, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del fiscal del Estado, Uriel Carmona Gándara. En palabras del gobernador Blanco, las cosas habrían de cambiar de manera mágica, y en alguna entrevista le escuché decir que, primero Dios, las cosas serían mejor en Morelos, nada más alejado de la realidad que seguimos viviendo de inseguridad, de inestabilidad y de desgobierno en Morelos. Debemos recordar que la seguridad no se enfrenta con un nuevo fiscal. La prevención y la policía del primer contacto corresponde al Ejecutivo del Estado, y eso ni el gobernador lo ha entendido. Solo del 25 al 28 de agosto se registraron más de 20 homicidios y 7 lesionados por arma de fuego en el estado de Morelos, 6 en la zona metropolitana, 8 en la zona oriente y 6 en la zona sur, solo los 2 últimos fines de semana. En total, solo del 4 al 29 de agosto se registraron 140 homicidios en el estado, lo que evidencia la peor estrategia de prevención del delito de que se tenga memoria en el estado de Morelos. Es evidente que Cuauhtémoc Blanco y su gabinete le ha fallado al pueblo de Morelos, de manera contundente, pero repetidamente y en todos los temas importantes para la sociedad. Y esto nos lleva a pensar en lo que viene en el futuro cercano para el estado de Morelos. Y me refiero fundamentalmente, mi querido Teodoro, auditorio, a las elecciones del próximo año, y me refiero también a qué es lo que hoy piensa el electorado en Morelos, respecto de quién y cómo ha gobernado el estado y los resultados que se han arrojado en materia de inseguridad. Un tema que no nos deja dormir, que no nos deja trabajar, que nos tienen todos los días con el alma en un hilo, esperando poder regresar a casa con bien. Si no son secuestros, si no son extorsiones, si no son amenazas, si no son balazos, si no son homicidios, es la falta de planeación y estrategia de seguridad pública en todo el estado de Morelos. Y ese es el plan de cada día para los morelenses. Pareciera que nos hemos acostumbrado a vivir de la mano de la delincuencia, de la mano del horror con el que los ciudadanos afrontamos el día a día. Y esa no es la promesa del no te voy a fallar, yo sí te voy a cumplir, y del Morelos, anfitrión del mundo. Derivado de ello, la pregunta, ¿en quién reside el poder del pueblo? Este ejercicio de autoridad que recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de autoridad, pero la misma delega su autoridad a través del voto de sus representantes. Es decir, un poder con competencia total. Hoy, de manera muy subjetiva, lo vemos en las decisiones de gobierno, en las políticas públicas inoperantes, ineficientes, ineficaces respecto del mando popular en Morelos. Por otro lado, encontramos a la soberanía definida por la Constitución Política de México como la que reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Lo ocurrido con Uriel Carmona es un ejemplo del autoritarismo dictatorial que se vive en México. Y hay que señalarlo, mi querido Teodoro, le guste o no al presidente de la República, le guste o no al poder público en México, y es que en Morelos se pisoteó y se vulneró a la soberanía del Estado. En Morelos se instrumentó la maquinaria del poder público en México, que repito, le guste a quien le guste, se ha vuelto dictatorial y autoritaria. El caso Carmona se vuelve un tema mucho más político y de venganza política que jurídico. El delito por el que se le está intentando juzgar no merecía prisión preventiva, porque no es un delito grave, además de que Uriel Carmona es funcionario del gobierno del Estado de Morelos y no funcionario del gobierno de la Ciudad de México. Habrá que esperar en lo jurídico qué definen los jueces de distrito y cuál será la postura en adelante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. Lo que verdaderamente importa en Morelos hoy es saber si la soberanía a que me refiero, la que fue vulnerada en Morelos, hoy hace valer su independencia a través del mandato popular en el sufragio efectivo. Y me refiero a su mandato popular en la persona del Congreso del Estado de Morelos, en quien reside hoy el mandato popular de la más alta representación en el Estado de Morelos. Otra pregunta sería si los diputados al Congreso del Estado se encuentran a la altura del pueblo de Morelos. Hoy es cuando el Congreso del Estado de Morelos debe y tiene que demostrar su independencia como poder en el Estado, pero también tiene que responderle al pueblo de Morelos responsabilidad primigenia en su quehacer legislativo. Hoy, más del 85% de los habitantes del estado de Morelos reprueban de manera categórica el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Es decir, a 5 años de las falsas promesas de Blanco a Morelos, el 85% de la población desaprueba sus políticas públicas, desaprueba su estrategia en contra de la inseguridad y desaprueba en lo general su forma de gobernar, que a mi juicio ha sido el peor en la historia del estado de Morelos. La pregunta es también, mi querido Teodoro, ¿qué va a pasar con Morena en Morelos?
si le permite al presidente de la República seguir protegiendo a un personaje que destruyó al Estado de Morelos y que le hizo tanto mal a la sociedad de Morelos. ¿Quién va a pagar la factura de este mal gobierno? El señor Blanco no tiene estructura política, no tiene arraigo en Morelos, amor por los morelenses, ni cabida legítima en ningún partido político. Y creo que si los verdaderos fundadores de Morena en Morelos no hacen algo, será muy complicado para Morena ganar las elecciones en el Estado de Morelos el año próximo, derivado de la desaprobación generalizada del pueblo de Morelos al desgobierno del señor Cuauhtémoc Blanco Bravo y todo su gabinete. Sin duda, y para concluir con mi opinión de esta semana, mi querido Teodoro, el pueblo de Morelos merece un mejor destino, merece una realidad distinta, merece vivir en paz, merece vivir en un estado con posibilidades de desarrollo, merece un estado con inversión, en un estado con infraestructura carretera distinta, un estado de progreso y sin duda, el Morelos de hoy, el Morelos de Cuauhtémoc Blanco Bravo, no es por mucho el Morelos que los morelenses nos merecemos. Que tengas un excelente día y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.